en esta mañana, valientes, 9 de la mañana en un día frío, además con la sensación que dejó el partido de ayer, que veníamos todos así entusiasmados con la goleada y después terminó 2-2 y entonces todos estamos un poco así como... ¿No? Acá Inés me dice los varones, pero no, hay mucha gente. Nada, bueno, una alegría poder compartir esta mañana con todos. Gracias al Padre Leandro por la invitación, por toda la organización de esta jornada. La verdad que es un gusto. Y la verdad que sobre todo es un gusto porque debe ser la jornada mejor dicho, debe ser uno de los encuentros que más importancia le está dando a un aniversario que pasó un poco desapercibido, pero que la verdad que es muy significativo, que son los 20 años de este documento que se llama Evangelium Vitae, que es el Evangelio de la Vida, que es el título de nuestra jornada, y la verdad que se cumplieron 20 años de este documento, y en la iglesia que nos gusta celebrar aniversarios, vieron que los curas, 10 años de cura, lo tenés que saludar, 15 años de cura, el obispo, y los documentos pasa lo mismo. Este año se cumplen 50 años del concilio, del cierre del concilio, y la iglesia también lo va a celebrar con el jubileo de la misericordia. Se cumplen 20 años del Evangelium Vitae, y la verdad que hay que felicitar acá a los que tuvieron la iniciativa, porque vale la pena recordar un documento así que todavía tiene mucha actualidad. Bueno, yo les voy a hacer esta presentación. ¿Cuánto sería el tiempo, padre, que calculas? 1 hora y espacio para preguntas. Perfecto, bueno. Aceptó un poquito más de micrófono. Ahí estoy, bueno. Vamos a compartir el documento, el Evangelio de la Vida. Yo me voy a focalizar en la estructura general del documento, su contexto, en qué momento surgió, por qué era tan relevante que el Papa hable de esto, cómo lo preparó y cómo es su estructura. Y me voy a detener en este primer momento en el capítulo 1, que es el capítulo de las amenazas contra la vida. Bueno, por supuesto todos ya conocen San Juan Pablo II, todo lo que significó para la Iglesia, su largo pontificado. Podemos decir que el gran acontecimiento de la Iglesia del siglo XX es el Concilio Vaticano II, que es un momento donde la Iglesia dice, bueno, paro, me detengo, me reúno de todo el mundo. Piensen ustedes lo que es miles de obispos viniendo de todos los lugares del mundo, reuniéndose durante 3 años para discernir qué nos pide el Espíritu Santo para que encarar un mundo en cambio. Y en ese contexto, luego de ese acontecimiento eclesial que todo el mundo destaca como un acontecimiento que realmente marcó a la Iglesia del siglo XX, los papas que siguieron, especialmente Pablo VI y Juan Pablo II, hay que leerlos como continuadores del concilio, como grandes papas que procuraron llevar a la práctica lo que el concilio había señalado, y que en ese tratar de llevar a la práctica lo del concilio, trataron de llevar el concilio a todos los ámbitos de la vida. Y esto se nota muy claramente cuando uno ve a Juan Pablo II y ve, por ejemplo, que lo llevó al campo de la doctrina. Y entonces, ¿qué sacó? El Catecismo de la Iglesia Católica, que es como una actualización del Catecismo de la Iglesia, pero para este tiempo y a la luz del concilio. Lo llevó en la vida de la Iglesia. ¿Y qué hizo? En 1983, un nuevo Código de Derecho Canónico, que es la ley que rige a la Iglesia. ¿Y que es una concreción de qué? Del Concilio Vaticano II. De hecho, se dice, acá Inés no me va a mentir, que es como el concilio puesto en operatividad jurídica para el interior de la Iglesia. Lo llevó a los distintos continentes. ¿Y qué hizo Juan Pablo II? Sínodos por cada continente. Y entonces hubo un sínodo para Europa, un sínodo para América, un sínodo para Asia, un sínodo para Oceanía, un sínodo para África. Me faltaba uno. Y después de cada sínodo salía un documento. Lo llevó a cada estado de vida. Y entonces hubo un sínodo para la familia, año 80, un sínodo para los laicos, año 85, un sínodo para la formación sacerdotal, año 90, un sínodo para los obispos, año 90, algo así, 98, no me acuerdo cuánto, 95, no me acuerdo mucho,
un sínodo para los obispos, un sínodo para la vida consagrada, año 94, y un sínodo para los obispos, que creo que fue 97, no, o 2001, que ahí fue donde estuvo Bergoglio como relator. Entonces, fíjense, a los continentes, a los estados de vida, familias, sacerdotes, consagrados, laicos, obispos, y todos esos siguieron documentos. Y también Juan Pablo II se planteó, obviamente, lo que el concilio decía en distintos campos de la vida de la Iglesia. Por eso hizo sus distintas encíclicas y empezó con una trilogía dedicada a la Trinidad, a Dios, Padre, Dives y Misericordia. Empezó por Jesucristo, Redemptor Hominis, el Redentor de los hombres, Dives y Misericordia, Dios rico en misericordia, al Padre, y Dominum et Vivificantem, al Espíritu Santo, las tres encíclicas. Si uno se quisiera decir, no tengo nada que leer, bueno, vaya un día a estos libritos que está ahí, se compran muchos de Juan Pablo II y la verdad que tienen una actualidad bárbara y se puede formar. Nosotros en este contexto, lo primero que entonces que quiero significar es que estamos ante un Papa que tenía conciencia profunda de dos cosas. Lo dice ya desde su primera encíclica. De que que la Iglesia se orientaba hacia la celebración del jubileo del año 2000. Ya lo dice en la primera encíclica. En 1978 dice, somos una Iglesia que va rumbo a celebrar los 2000 años y tenemos que prepararnos para eso. Entonces tiene una conciencia histórica muy fuerte de lo que iba a significar celebrar el jubileo del año 2000. Y le tocó a él, por gracia de Dios, porque no lo podía saber en 1978 que le iba a tocar a él llegar a ese momento. Pero ve eso y dice, voy hacia allá. Y por otro lado tiene una gran conciencia, porque él participó de que tenía que aplicar el concilio. Y que al aplicar el concilio tenía que ser fiel a la historia de la Iglesia, a la tradición de la Iglesia, que es más que historia, es a la tradición de la Iglesia, pero también en el diálogo con el mundo contemporáneo. Entonces, primer elemento para entender esta encíclica, hay que entender a San Juan Pablo II como un papa de una profunda comprensión histórica de su momento y del lugar que la Iglesia tenía y del momento histórico que estaba viviendo la Iglesia. En segundo lugar, en el año 95, cuando le toca, cuando sale Evangelium Vitae, llevábamos ya 20 años de un profundo debate sobre la vida. En el año 1973, la Corte Suprema de los Estados Unidos, en un contexto histórico en el que los estados de Estados Unidos tenían leyes restrictivas del aborto por todos, había distintos estados que restringían el aborto. Un caso llega a la Corte Suprema y la Corte Suprema dice: el aborto es un derecho que corresponde a toda mujer, es parte de su intimidad, no puede ser cercenado, esto forma parte del derecho a la intimidad, a la vida privada de la mujer, y legaliza el aborto en todos los Estados Unidos. El impacto es enorme, en todo el mundo comienza el debate, y esto coincide con los debates poblacionales. 1974, Conferencia Mundial de la Población, Bucarest, ¿no? Debate global, ¿qué tenemos que hacer con la población? Y evidentemente que el aborto se presentaba como un mecanismo de control poblacional. Ya en los años 60 habíamos tenido la píldora anticonceptiva como explosión, como boom, como mecanismo de expansión de estos controles poblacionales, pero el aborto tenía un mecanismo mucho más radical. Año 73. Comienza el debate en todo el mundo. En realidad ya había habido Gran Bretaña, los británicos en esto ya se habían dedicado, tenían el aborto libre, ya había otros países con aborto libre, pero Estados Unidos tiene un derrame cultural importante y empieza el debate. ¿Cuál es el contexto que le toca entonces a Juan Pablo II? El contexto de un aborto legal, o sea que por primera vez se plantea, vamos a legalizar el aborto, vamos a legalizar la eutanasia, vamos a hacer de esto algo que sea no solo
algo que se pueda hacer, sino que además sea un derecho que vos le podés reclamar al Estado: esto es mío, esto me corresponde y lo quiero hacer legalmente. Este cambio cultural profundo, porque aborto hubo siempre, el aborto en realidad siempre fue, pero se consideraba que estaba mal, digamos, a lo sumo se lo toleraba en algunos lugares, o si no se lo perseguía tanto, pero siempre se consideró que estaba mal, y la Iglesia siempre, desde los primeros documentos, lo va a aclarar Juan Pablo II, ya desde siempre había visto que el aborto era un atentado contra la vida. Pero le toca este contexto. ¿Y qué tienen de particular el año 95 y el 94? Que se celebran dos conferencias mundiales, que es la conferencia del Cairo sobre la población y el desarrollo, y en el 95 la conferencia de la mujer en Beijing, que son dos conferencias que van a plantear una congregación de países de todo el mundo para hacer programas de acción conjuntos en torno a la temática de la población, 1994, y a la temática de la mujer, 1995. Y entonces en ese momento, diríamos que el globo, el mundo, debatía la posibilidad de un aborto para todos los países. Entonces, ante ese contexto, Juan Pablo II sacó un documento que dice: señores, nosotros proclamamos el valor de la vida, pedimos que no quitemos la vida, y se pone a reflexionar sobre lo que significa la vida humana y lo que significa quitarle la vida. Entonces, estamos ante un contexto histórico de ya 20 años de debates, emerge un debate global que se pretende globalizar. No olvidemos que la globalización es un fenómeno que también se dice que comienza luego de la caída del muro de Berlín, y al fin, diríamos, de la era comunista está ubicado en 1989, es decir, estamos muy cerca de eso. O sea, caído el muro, caída la tensión entre los dos polos, digamos, capitalismo-comunismo, caído eso, emerge la cuestión: ¿vamos hacia un poder global mundial? En ese poder global mundial, ¿se va a respetar la vida o va a haber una nueva alianza que va a imponer que la vida sea disponible y que se pueda quitar la vida a seres humanos? Entonces, en la perspectiva histórica, es como que si tuviéramos voy a simplificarlo, no fue así, pero si tuviéramos un papa que tiene una visión histórica clarísima, que tiene una concepción de que lo dice desde el primer momento que asume. La Iglesia ya está mirando al 2000, que hace que cae el drama del comunismo, pero que emergen nuevos desafíos globales. Y podríamos decir que, de alguna manera, es como la primera encíclica global que apunta a un problema global, que es el tema de la vida. En un contexto, 1994 y 1995, donde se está debatiendo en el Cairo y en Beijing las grandes conferencias globales. De hecho, después del 94-95 no ha habido nuevas conferencias, sino que ha habido seguimientos de esas conferencias. De hecho, Inés estuvo en Beijing más 15 en el 2011, en 2010, en Nueva York. Ella participó junto con un grupo de ONGs de un comité de la ONU que hacía el seguimiento de Beijing. Hay Beijing más 5, Beijing más 10, Beijing más 15, ¿tá? Y este año hubo Beijing más 20. ¿Por qué? Porque se consideró que ese fue el momento donde se hizo un plan de acción global, y lo que tenemos ahora que hacer es seguir cómo se va ejecutando ese plan de acción. Entonces, fíjense qué visión del Papa, que en el momento en que el mundo plantea vamos a imponer una agenda de control de la población, dice: ¿saben qué? Miren, tenemos que debatir qué lugar ocupa la vida. Tenemos que plantearnos qué lugar ocupa la vida, porque no queremos, como cristianos, nos preocupa que podamos pensar que la vida del hombre no tiene valor. El evangelio de la vida es un anuncio del valor incomparable, inconmensurable de cada vida humana. Y se lo decimos en este contexto histórico. Entonces, lo primero que tenemos que tomar conciencia es del profetismo, del gran valor profético que tuvo San Juan Pablo II al emitir esta encíclica. Estaba en un contexto global muy complejo y de surgimiento del mundo global, donde aparecía como que había triunfado el capitalismo se llevaba todo puesto, y que ese capitalismo también traía aparejadas una serie de libertades que eran falsas libertades. La pregunta es libertad? Sí. ¿Quién más que Juan Pablo II puede decir
la libertad es un gran valor frente al drama del comunismo, pero no me vendan una falsa libertad. Libertad no es que yo pueda matar. Como que ese es el debate y atraviesa de fondo. Quien lee la encíclica ve que el debate de la libertad está ahí presente de manera constante. ¿Qué es la libertad? La encíclica no puede ser leída tampoco sin el contexto previo de 1993 de la encíclica Veritatis Splendor. Veritatis Splendor es una encíclica sobre la enseñanza de la teología moral, sobre la enseñanza y sobre el lugar de la teología moral en el contexto de la formación católica, e indudablemente que plantea una serie de problemas morales de teología que están en la base de los debates. Es como si fuera la moral general y la moral aplicada al tema de la vida es Evangelium Vitae, pero quien quiera la reflexión moral general se tiene que ir a Veritatis Splendor, que es un documento enormemente denso, complejo, pero de una riqueza y también un carácter profético muy importante. Un tercer aspecto en además del contexto histórico y esta visión de Juan Pablo II de ser el que aplica el concilio, y después voy a explicar un poco esto del concilio. Un tercer aspecto que me parece importante es que es un documento enormemente trabajado. No es una improvisación, no es que un día se dijo, che, se viene una conferencia, tenemos que hacer algo, dale, escribime algo que yo lo publico. No fue así, no fue así. Él dice y cuenta, dice que va a decir, en 1991, el consistorio de cardenales dedicó el tema del problema de la vida, se dedicó al tema de las amenazas a la vida. O sea, ya desde 1991 empezó este documento. Y allí, por unanimidad, los cardenales, número 5, me pidieron ratificar con la autoridad del sucesor de Pedro, sobre esto después va a hablar Inés, el valor de la vida humana y su carácter inviolable con relación a las circunstancias actuales y los atentados que la amenazan. O sea, este es un documento que tuvo 4 años de cocción. O sea, no es un documento de un improvisado, sino es un documento improvisado. ¿Qué hace Juan Pablo II? Los cardenales piden esto. Manda una carta a todos los episcopados del mundo, a todos, y les dice, quiero conocer qué opinan ustedes sobre este tema. Y le responden, y también no le responden todos, porque dice, estoy profundamente agradecido a todos los, dice que, perdón, les explico, dice, envió una carta personal a cada hermano en el episcopado para que en el espíritu de colegialidad episcopal me ofreciera su colaboración para redactar un documento al respecto. Estoy profundamente agradecido a todos los obispos que contestaron, enviándome valiosas informaciones, sugerencias y propuestas. Ellos testimoniaron así su unánime y convencida participación en la misión doctrinal y pastoral sobre el Evangelio de la vida. O sea que es un documento que estuvo preparado en el fondo con consultas unánime de los cardenales, con consultas a todo el episcopado del mundo y con una voluntad de plantar una visión clara y orgánica de la Iglesia ante este tema. Creo que esto es importante comprenderlo porque uno toma conciencia de que la opinión de la Iglesia en estas materias no es algo improvisado, no es algo que surgió de un día para el otro, no es algo que es un capricho, no es algo que expresa solo un sector. Hay algunos que dicen, bueno, el tema de la vida es un tema de derecha y el tema de los pobres es un tema de izquierda, y entonces así nos movemos con una cierta tranquilidad de conciencia, como si yo pudiera decir, la dignidad de la persona humana es distinta en un caso o en otro. No, es un tema de toda la Iglesia. No hay dos agendas en la Iglesia. Hay una única agenda que es la de la dignidad de la persona humana y las exigencias de justicia que tiene la dignidad, y que entonces se plasma en defender su vida y en defender su dignidad para el trabajo, para la pobreza, para la vivienda, para la salud, para lo que sea. No hay dos agendas, hay una única agenda, y eso queda plasmado, por supuesto, en el magisterio de Juan Pablo II, porque hoy estamos hablando de esta encíclica, pero podríamos haber hablado de la solicitud de Rei Socialis o el Laborem Exercens, que son temas sociales mucho más, diríamos, vinculados con los pobres, con las necesidades materiales y toda la riqueza de esos documentos.
Vamos a la estructura. La estructura, entonces, tiene una introducción donde plantea esto, digamos, estamos en este momento, yo hice este recorrido y aquí estoy dando este documento, o sea, le pedí cuenta un poco la historia y tenemos 4 capítulos. Capítulo primero, las amenazas, o sea, como una especie de diagnóstico cultural, estructurado en base al pasaje de Caín y Abel, notable, o sea, es un hallazgo, esa es una de las características de muchas de las encíclicas de Juan Pablo II, de los documentos, generalmente están estructurados sobre un pasaje bíblico. Christi Fidelis Laici está estructurado sobre el pasaje de los obreros de la última hora, ese pasaje que siempre nos cuestiona en nuestra lógica. Che, ¿cómo le pagaste igual al que vino al final, que a mí que estoy desde la mañana? Estructura Christi Fidelis Laici con el pasaje de los obreros de la última hora. Veritatis Splendor, el pasaje del joven rico, ¿qué debo hacer de bueno? Es la pregunta moral, y ahí está la respuesta de la moral. Y Evangelium Vitae con Caín y Abel. Después está Vita Consacrata con el pasaje de la transfiguración. Distintos, es un recurso muy, muy lindo estructurar un documento sobre la base de un pasaje bíblico. El capítulo 1 entonces está Caín y Abel. ¿Qué has hecho de tu hermano? ¿Qué has hecho? Y ahí está Caín, que mató a Abel y que se esconde, ¿está? Cuando uno hace algo mal, se esconde. Y entonces Caín se esconde y Dios que va y le dice, ¿y qué hiciste? O sea, ¿qué? Y ahí vamos a ver, ahora nos vamos a dedicar. Segundo, el mensaje cristiano de la vida. O sea, la segunda es como la propuesta cristiana, que va a ser un recorrido tanto desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento sobre el valor de la vida humana y el valor de la vida humana en la época por nacer, naciente, digamos, y la vida humana terminal, en los 2 puntos de la vida. ¿Qué nos dice el mensaje bíblico sobre la vida? Jesucristo, palabra de vida, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la resurrección y la vida. Los pasajes, es muy fuerte la fuente también de la primera carta de Juan, como empieza, ustedes recordarán, lo que hemos visto y oído acerca de la palabra de la vida, porque la vida se manifestó y estuvo entre nosotros, y nosotros lo hemos visto y hemos comido con él. Lo que hemos visto y oído lo anunciamos para que también ustedes estén en comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera Juan 1:3 es uno de los pasajes también que está allí en la base de esta idea de la vida. La vida se manifestó, es Jesucristo. Nosotros estuvimos con él, comimos con él y anunciamos la vida plena de Jesucristo. El pasaje, entonces, el segundo capítulo es el mensaje cristiano de la vida. El tercer capítulo es la ley santa de Dios, no matarás. La bajada de ese capítulo, diríamos más dogmático, es la bajada moral, no matar. Y ahí se analiza el problema del no matar, la ley de Dios. Y cómo esa ley de Dios hoy plantea nuevas cuestiones. O sea, cuando Moisés recibe la alianza y el no matar, no puso letra chica del no matar, no abortarás, no eutanasiarás, o sea, no darás abortivos, qué sé yo, no habrá fármacos abortivos, no estaba en el monte cuando baja con la tabla de la ley. Eso era la letra chica, ¿está? La iglesia va sacándole punta a las cosas, tarda siglos, y bueno, llegó un punto donde la civilización dijo, no importa el no matar, no nos interesa más el no matar, nosotros ahora vamos a vivir en una cultura que matar lo incorpora y lo socializa. Bueno, entonces la iglesia le recuerda, mira, hay un precepto que dice que no matarás, este precepto es común a todo el mundo, en general todos tratamos de entender que matar está mal, y yo les voy a explicar algunas razones por las cuales matar sigue estando mal. Y ahí hace un análisis de todos los argumentos, y después Inés se va a referir un poco a esta discusión de por qué él va a decir está mal. O sea, que miren, lo tengo que decir con toda claridad y digo, está mal matar. Y el capítulo 4 es para una cultura de la vida. O sea, no nos quedamos en las amenazas, tenemos un mensaje muy importante que es el capítulo 2, tenemos una dimensión de ley moral que es el capítulo 3, pero somos constructores de una cultura de la vida. Y ahí aparece la expresión cultura de la vida por primera vez, y que, perdón, me olvidé de decir las citas evangélicas del capítulo 3,
El capítulo 3 es no matarás. El capítulo 2, he venido para que tengan vida, Juan 10:10, o sea, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, ese es el capítulo 2, y el capítulo 4, perdón, es a mí me lo hicisteis, que es, a mí me lo hicisteis, está en Mateo 25, cuando estamos en el juicio final, estaba desnudo, estaba desnudo y me visitaste y me vestiste, estaba preso y me visitaste. A mí, cada vez que lo hiciste a uno de estos pequeños, a mí me lo hicisteis. Entonces toma esa frase de Mateo 25 y la coloca como que somos responsables del hermano más pequeño, ¿está? Obviamente que, entonces, ¿qué nos está diciendo? Que cuando leemos cuando leemos el pasaje de Mateo 25 que nos dice que estuve preso y me visitaste, estuve desnudo y me vestiste, estuve enfermo y me visitaste, tenía hambre, me diste de comer, tenía sed, me diste de beber, las obras de misericordia. Bueno, también trabajar por la cultura de la vida es parte de las obras de misericordia. Hoy, una nueva expresión de a mí me lo hiciste y de Jesús, que se lo dice a los bienaventurados, bienaventurados ustedes porque benditos de mi Padre, vengan a entrar a participar del reino. Esos bienaventurados también son los que trabajan por la vida de los más chiquitos o de los muertos o de los que están en enfermedad terminal, moribundos. Y entonces va a decir por una cultura de vida. Y se va a estructurar el capítulo 4 en el triple esquema que es siempre la misión de la iglesia: enseñar, celebrar, servir. Munus o ministerio de docencia, de enseñanza, ministerio sacramental de la celebración y ministerio del servicio o real del servicio concreto. Entonces va a decir anunciar, celebrar y servir al Evangelio de la vida. Triple estructura, que es la estructura de la iglesia. La iglesia se estructura siempre en esas tres funciones que coinciden con el mandato de Mateo 28. Vayan y hagan de todos los pueblos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a cumplir todo lo que yo les he dicho. Ahí está ya el envío a los discípulos y a la iglesia con esa triple misión. Y va a decir anunciar, celebrar y servir el Evangelio de la vida. Y va a presentar qué cosas podemos hacer para anunciar, qué cosas podemos hacer para celebrar y qué cosas podemos hacer para servir. Esa es la estructura de la encíclica. Entonces, la encíclica presenta esta estructura. Vamos ahora a amenazas, mensaje mensaje cristiano, no matarás, capítulo 3, o sea, problemas morales de la cuestión moral, y capítulo 4, el servicio a la vida como cultura de la vida, de anunciar, celebrar y servir. Y qué podemos hacer en cada uno de esos campos. Generalmente uno tiene que aprender cuando lee documentos de iglesia, porque están muy bien redactados. O sea, los documentos de iglesia nunca tienen una estructura caprichosa, siempre tiene una estructura que es bastante sabia, y porque tiene 2000 años de historia detrás, así que uno tiene que aprender y decir, mirá vos, qué interesante cómo la iglesia se planta frente a la realidad. Siempre es una mirada muy rica, los documentos tienen una riqueza. Ya desde comprender su estructura uno podría tener mucho para trabajar. Vamos entonces al capítulo 1 de las amenazas a la vida. Podríamos decir que 1995 es un punto intermedio en estos. Si uno tuviera que poner un punto de inicio de todo este debate, lo podría ubicar en 1973 con Roe versus Wade, el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos sobre aborto. Podríamos decir que ese es el primer hito global de afectación de la vida. O sea, es la primera vez que con impacto global se dice abortar es un derecho. Hasta ese momento había un debate, pero nadie decía es un derecho, es algo que yo puedo hacer y reclamarle al Estado sin injerencia de nadie. Ocurría el aborto, a veces se lo despenalizaba, qué sé yo, pero es como que era una cuestión más, podríamos decir, percibida como ilícito, estaba mal. Pero bueno, a veces ocurre, no lo punimos, no lo castigamos,
qué sé yo, podemos ser, diremos que haríamos la vista gorda, o sea, habría gente que haría la vista gorda, pero el gran cambio, es decir, es un derecho, yo lo quiero hacer con la ayuda del Estado, con los medios del Estado, ahí está el cambio global. ¿Y dónde ubicaría uno un hito? Y para mí es 1973 con ese fallo. No es el único, en cada país es distinto, nosotros no tuvimos prácticamente un problema así hasta 2012. En Argentina, nuestro Roe vs. Wade es el fallo de la Corte de 2012, Corte Suprema, la actual, firmó ese fallo de aborto en 2012, acotado, sí, aborto por violación, pero con efectos muy malos en todo el país. En esa perspectiva histórica, 1973, 2015, 1995 queda en el medio. Y de alguna manera podríamos decir que está a caballito, y es muy interesante esto porque tiene los debates iniciales y de alguna manera ya prevé los debates actuales, que no son exactamente los mismos. Y voy a hacer una primera, en esto del contexto de las amenazas, como una primera muy simplificada cuestión, pero que me parece muy importante que nosotros tengamos en cuenta. 1973, los términos del debate se plantean en esta cuestión: la mujer que decide sobre su cuerpo y la vida por nacer. Pero la vida por nacer todavía no era tan evidente que estaba allí. No había. Las ecografías recién se empiezan a volver masivas, no masivas, pero sí a generalizar en la atención de salud. Disculpe si acá hay uno que se dedica a diagnóstico por imágenes, que me corrija, pero me parece que recién comienzan su mayor generalización, rutinización en la atención a principios de los años 80, y mucho en nuestro país tardaron mucho más en llegar, pero digo, como problema, mejor dicho, como mecanismo terapéutico de control del embarazo, la ecografía todavía no era un mecanismo tan decisivo. Entonces teníamos que no era tan claro, no era tan evidente la vida por nacer. La cuestión era vida versus opción. De hecho, esos son los términos del debate en Estados Unidos: pro-life, pro-choice, pro-life, pro-vida, pro-choice, pro-opción. El debate es la opción, el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo. 1973. Si uno mira en perspectiva histórica a hoy, la vida ganó el debate por lejos. O sea, hoy nadie duda de que hay una vida humana. Hoy tenés ecografías 4D, podés saber el código genético del bebé, podés saber un montón de cosas, haces operaciones prenatales, o sea, operás al bebé adentro del útero, haces terapias, haces farmacología que le llega directo al bebé, haces un montón de cosas. Entonces, uno podría decir, pro-choice, pro-life, ganó pro-life, o sea, el pro-vida, la vida quedó en evidencia. Y ahí es donde se va a producir hoy, yo me parece que es uno de los primeros grandes cambios, que es que ante esta diferencia tan grande entre vida y opción, se presenta un giro que es vida de la mujer versus vida del bebé. El giro va a ser, ya no es solo la opción de la mujer libre, como una demanda liberal, sino que está en juego la propia vida de la mujer. Y esto se produce por dos mecanismos que después lo profundizaremos. Uno es la mortalidad materna. Se mueren mujeres por abortos ilegales. Entonces tenemos que, por así decirlo, amplificar la voz de las muertes maternas para lograr que sea vida contra vida. No sé si se entiende la estrategia. Es decir, como la vida era tan evidente que hay una vida por nacer y ya la opción parece una opción liberal caprichosa, tiene que ser claro vida contra vida, y esto solo se logra diciendo mueren mujeres por abortos, y entonces trasladamos vida contra vida. De hecho, el proyecto de aborto que hoy está en el Congreso de la Argentina, proyecto de aborto, la campaña de aborto legal, seguro y gratuito,
basa sus argumentos, sus fundamentos en el derecho a la vida. El primer derecho que invocan para justificar el aborto es el derecho a la vida, no el derecho a la autonomía como hubiese sido en 1973. En 1973 se hubiesen amparado en el artículo 19 de la Constitución. Las acciones privadas no pueden ser injerencia del Estado. Hoy ya no es así. Hoy es tan fuerte la presencia del dato vida, del por nacer, tan incuestionable que hay una vida distinta, que tiene que ser vida contra vida en los términos del debate. Y este es el primer cambio muy importante que a mí me parece que nosotros tenemos que tomar nota. Porque a veces nosotros construimos nuestras líneas argumentales, nuestros esquemas, en función de decir, la vida comienza la concepción, y ¿saben qué te dicen? Sí, empieza la concepción, sí, por supuesto que empieza la concepción. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Si se mueren mujeres, si está en juego su vida, entonces es una vida contra otra. Primer gran cambio que de alguna manera aparece esbozado en Evangelium Vitae, especialmente en el capítulo 4, cuando Juan Pablo II se detiene a hablarle a las mujeres a las mujeres que han sufrido el drama del aborto, a ofrecerles la misericordia, el perdón y a decir, bueno, como iglesia tenemos que pensar cómo acompañamos a la mujer. Me parece que hay algo. Segundo mecanismo por el cual la vida, uno es amplificar los casos de muertes maternas, que son muy pocos en realidad. O sea, si pensamos que hay, qué sé yo, 100.000 abortos por año, poco menos será en Argentina, no son los 500.000 que se dice, son unos 60.000, 70.000 abortos, que haya 30 casos o 40 casos de muertes maternas por aborto, o 70, como en ese número andan, son pocos en comparación estadística, son gravísimos y cada caso hay que estudiarlo, saberlo y tratar de salvar esa vida, pero están amplificados. Está la idea de que se mueren 500.000 mujeres. O sea, hay una mezcla, una forma de presentar los temas confusa, de tal manera que todo aparece como si fueran 500.000 mujeres que se mueren, con lo cual hace tomar como una conciencia de, bueno, no, es un problema enorme de salud. ¿Hay un problema de salud? Sí, por las muertes maternas por aborto, pero esto habría que trabajarlo viendo cada caso, qué pasó, quién obró, quién fue el señor que... O sea, no es inevitable el aborto. Hubo alguien que lucró con ese aborto, alguien que aconsejó mal y que llevó a esa persona a tomar una decisión que le costó su vida. Entonces, no es solamente un caso de decir que eso es inevitable, sino también estudiar y hacer... Son 70 casos, es cuestión de hacer 70 sumarios y establecer qué pasó en cada caso. No es tan complejo para un Estado que tiene capacidad de investigar el patrimonio de todos nosotros, así con millones de personas sin ningún problema. Bueno, estudiar qué pasó en 70 casos de muerte materna se podría hacer mucho más fácil de lo que se hace. No se investiga esa situación. La segunda mecanismo por el cual la vida se presenta como vida contra vida es el mecanismo de el proyecto de vida. Es decir, la percepción de que el embarazo inesperado es una afectación de mi proyecto vital. O sea, la persona que percibe que sus proyecciones en términos, diríamos, de carrera, de profesional, de posibilidades laborales, de posibilidades en el mundo, se ven como afectadas por el embarazo inesperado. Entonces es como una amenaza a mi vida, ya no vida física, sino a mi proyecto de vida. ¿Entienden el argumento? Es decir, entonces ahí es vida contra vida. Entonces, esto también, hubo un informe en 1998 que se llamó Informe SWOP en Estados Unidos que marca esto, que va a decir, nuestra estrategia cuando trabajamos en favor de la vida tiene que también saber que está esto en juego y cómo jugamos, cómo trabajamos para dar sentido a la vida más allá del embarazo inesperado. O sea, parte del trabajo es dotar de sentido a la vida en un contexto donde el embarazo mismo, más allá de que no haya peligro de vida física, sea percibido como un riesgo para el proyecto de vida. Entonces, ¿cómo, dar sostén comunitario, comunicacional, afectivo, efectivo, económico, integral, para que la persona que cursa un embarazo inesperado o un embarazo de riesgo
no lo perciba como una amenaza a su proyecto de vida, sino como una oportunidad de vida. ¿Se entiende? Entonces, ahí hay un segundo elemento muy importante que ha sido uno de los cambios de las amenazas de la vida. O sea, los ejes del debate cambiaron. Hoy es vida contra vida y tenemos estas dos, simplificadamente, pero estas dos formas de presentar la amenaza a la vida que significa el aborto. ¿Se entiende? Es decir, creo que hay que tomar conciencia de esto porque no es exactamente los mismos ejes, los mismos parámetros con los cuales el debate se daba hace 20 años y mucho menos hace 40. Hoy se da en estos términos. ¿Qué pasó? ¿Qué decía sobre las amenazas a la vida? Yo les había dicho que que el capítulo 1 se basaba en el texto de Caín y Abel, que es notable. Me voy a leerlo, me tomo 2 minutos, pero vale la pena. Fue Abel pastor de ovejas y Caín labrador. Pasó algún tiempo y Caín hizo al Señor una oblación de los frutos del suelo. También Abel hizo una oblación de los primogénitos de su rebaño y de la grasa de los mismos. Ya de acá estaba la pelea entre cultivo soja o cultivo ganado. Acá a la soja le fue mal. Caín era sojero y Abel era ganadero. Bueno, el Señor miró propicio a Abel y su oblación, mas no miró propicio a Caín y su oblación. Vaya Dios a saber por qué. Acá Juan Pablo II dice que no se sabe por qué Dios lo miró bien a uno y otro. Por lo cual, y acá viene el problema, se irritó Caín en gran manera y se abatió su rostro. Lo interesante es que Dios se da cuenta y le dice, le pone la advertencia, dice: el Señor dijo a Caín, ¿por qué andas irritado? ¿Por qué se ha abatido tu rostro? ¿No es cierto que si obras bien podrás alzarlo? Mas si no obras bien, a la puerta está el pecado acechando como fiera que te codicia y a quien tienes que dominar. Se la dijo, se le cantó: mira, te va a pasar esto. Y ahí, ¿qué nos dice? Inmediatamente después Génesis es esto, Génesis 4, ahí al principio nomás. Caín dijo a su hermano: vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. Chao, no le dio ni chance a Dios. Es como cuando uno se enoja, ¿viste? Cuando te enojas, perdés. O sea, no parecía que no te. Eso es irresistible. El Señor dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Pícaro, pregunta pícaro: ¿dónde está Abel? Y contestó: no sé, ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Esta pregunta es mortal. O sea, esta pregunta va a ser el eje del capítulo 1. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Por qué me tengo que hacer cargo de esto? Pues yo qué sé dónde está. Replicó el Señor: ¿qué has hecho? Si oye la sangre de tu hermano, clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Aunque labres el suelo, no te dará más fruto. Vagabundo y errante serás en la tierra. Y acá Caín se da cuenta y dice: entonces dijo Caín al Señor: mi culpa es demasiado grande para soportarla. Es decir, que hoy me echas de este suelo y he de esconderme tu presencia, convertido en vagabundo errante por la tierra, y cualquiera que me encuentre me matará. Y acá viene el primer signo de misericordia de Dios. El Señor le respondió: al contrario, quien quiera que matare a Caín lo pagará 7 veces. Y el Señor puso una señal a Caín para que nadie que lo encontrase lo atacara. Acá está el signo de misericordia. O sea, lo trata con justicia, le da una pena, pero no te van a matar. Caín salió de la presencia de Dios y se estableció en el país de Nod, al oriente del Edén. Génesis 4. Bueno, es impresionante el capítulo 1 porque va a estructurar en torno a este pasaje, le saca el jugo a fondo esto, ¿no? O sea, lo que pasó acá. El hecho de que el primer pecado, luego del pecado original, sea un fratricidio, o sea, un matar al hermano. Qué cosa más... porque no es que empezó que Caín le robó un par de ovejas a Abel. No, empezó con que lo mató directo. O sea, no, o sea, la ruptura que provoca el pecado es tan grande que apenas se produjo ese quiebre de la comunión que podríamos llamar que existía en el estado original de nuestros padres. Cuando se produce ese quiebre de la comunión en el pecado,
lo que surge es la muerte. Y la muerte incluso provocada. Ya no, porque acuérdense, si comen de ese pecado morirán, de ese fruto morirán. Pero ahora ya no es solo la muerte que te va a ocurrir porque vas a morir, sino que te la provoca un hermano. ¿Qué va a decir? Primero, Juan Pablo II. Primera cosa, va a marcar las nuevas características de las nuevas características que presentan estos atentados contra la vida. Primero, que se producen de forma sistemática y masiva. Segunda característica, que en lugar de ser considerados como un ilícito, son considerados como un derecho. Tercera característica, que incluso se reclama que intervenga el Estado para realizarlos, a cosas que son un delito. Cuarta, que ocurren en el seno de la propia familia, es decir, del lugar que tendría que ser un santuario de la vida, es el lugar donde ocurren estos atentados como el aborto o la eutanasia. Estas características marcan la novedad. Si uno tuviera que decir, ¿se mantienen? Sí, se mantienen. ¿Se ha agregado algo? En cuanto a estas características, se ha agregado, o se ha profundizado, algo que dice allí, a partir de la pregunta, ¿qué has hecho? Yo creo que se ha profundizado la pérdida de la conciencia de lo que esto está, del mal que encierran este tipo de actos, del aborto, de la eutanasia. Cuando analiza en el capítulo 1 Juan Pablo II la pregunta ¿qué has hecho?, detrás está esta pregunta: ¿sos consciente de lo que acaba de pasar? ¿Mataste a tu hermano? ¿Sos consciente que estás quitando la vida? Y entonces va a decir, hoy hay como un eclipsarse, se adormece la conciencia. Incluso a veces dice, casi que esta encíclica motivó una cuestión moral muy interesante, que es, ¿podemos decir que se suprime la conciencia de pecado? No dice que se suprima, nunca, siempre queda un hilo de libertad, pero que está muy, muy debilitada y muy condicionada, sí, lo va a decir el documento. Creo que después hubo un cambio en el catecismo. Este fue uno de los temas que después el catecismo, si ustedes leen con letra fina, pues uno a veces se pregunta, ¿es libre o no es libre? Bueno, esto acá los sacerdotes nos pueden ilustrar mucho mejor, pero, y acaba de decir Juan Pablo II, está casi, está muy condicionada la libertad. Pero hay un hilo de libertad, sí hay un hilo de libertad. No podemos pensar que no existe la libertad, dice. Y va a decir que está como eclipsada. Y yo creo que esta es una de las cosas que se ha profundizado. De ese primer capítulo, si uno mira, 20 años vista, ha crecido el adormecimiento de la conciencia ante lo que está mal, ¿no? Paralelamente, por supuesto, hay signos positivos, ahora alguna palabra voy a decir, pero creo que se ha profundizado eso. Segundo aspecto. Entonces, lo primero, las características. Lo segundo, el tipo de amenazas, podríamos decir que se ha profundizado. La mayoría de las cosas ya estaban anunciadas. Aborto, el aborto químico. ¿Se ha profundizado el aborto químico? Sí, hoy lo tenemos, el aborto por pastillas, es mucho más accesible en nuestros países. En los últimos años ha sido una estrategia de penetración del aborto, el aborto por pastillas, que estaba mencionado más vinculado al DIU, ¿se acuerdan? A la anticoncepción. Hoy está ya más vinculado al aborto por pastillas directamente, que era un tema más, podríamos decir, colateral o no tan masivo, y hoy está más masivo el aborto por pastillas, que en este documento estaba mencionado pero no era central. Otro aspecto del diagnóstico prenatal. Acá estaba mencionado como un problema y se ha profundizado. Ayer veía una noticia de una empresa, no sé si era sueca o no sé dónde, que usó la imagen de una chica con síndrome de Down en una publicidad para decir, ahora tenemos un test para detectar el síndrome de Down con solo sacarte un poco de sangre. Y se llamaba Tranquility, tranquilidad, como diciendo, te vamos a dar tranquilidad de que vas a poder abortar a tu bebé a tiempo si detectas que es síndrome de Down, porque no te vas a tener que hacer más que una extracción de sangre. Bueno, esto es tremendo, esto se ha profundizado. El mundo hoy es un drama, el aborto libre, cuando va asociado al diagnóstico prenatal. Siempre que hay aborto libre,
siempre hay eugenesia. Siempre que hay aborto libre, como consecuencia viene el aborto de los chicos con discapacidad. Es inevitable. Y a usted le dirán, no, pero es que no queremos el aborto de los chicos con discapacidad. Mira, si vos permitís el aborto libre, estás generando la masacre de los chicos con discapacidad. ¿Por qué? Porque se genera un mecanismo perverso de presión. Vos tenés aborto libre hasta la semana 12, supongamos, como pasa en España. Entonces, hacia la semana 10 empezás a ver, ¿puede llegar a tener una discapacidad, síndrome de Down? Sí. Aborto, como no tengo que invocar causal hasta la semana 12, lo aborto. Es un chico querido, o sea, es un chico que buscaron los padres. Pero ¿qué? Como le colocan este test de a ver si está bien o está mal, se coloca como que se abre un plazo, tenés un plazo para ejercer esa opción. En ese plazo vos tratás de averiguar. ¿Dónde se produce la presión? La presión se produce de dos formas. La primera hacia el médico. Vos sos médico, no sé si acá alguno es médico, entonces te dicen, quiero saber si tienes síndrome de Down. Si el médico no le facilita el test y nace con síndrome de Down, los padres le hacen juicio al médico porque perdieron la chance de abortarlo. Usted no me avisó a tiempo, y como no me avisó a tiempo, yo perdí el plazo, y como perdí el plazo, nació el chico con síndrome de Down, que es un daño. El hecho de que haya nacido este chico me daña, entonces usted es el responsable del nacimiento de este chico con discapacidad. Porque yo no pude evitar que nazca a tiempo por su negligencia. Entonces, ¿qué hacen los médicos en España? A todo el mundo, hacete el test, así me cubro. ¿Y esto qué hace? Que se aborten 9 de cada 10 chicos con síndrome de Down. ¿Por qué? Porque los médicos lo ofrecen como rutina. Así como hoy a cualquiera que haya estado embarazada, de las que está aquí en el auditorio, le habrán ofrecido una prueba de... Bueno, por supuesto se habrá hecho ecografías, el control rutinario son 3 a 5 ecografías durante el embarazo, la ecografía de tal semana, la ecografía de tal semana, está el test de tal semana para saber si tienes síndrome de Down. Y si el médico no te lo ofreció, vos tenés derecho, falso derecho, porque en realidad el médico no es el causante de la situación de síndrome de Down, que tampoco es una situación que sea es una discapacidad, por supuesto, pero tampoco es una situación que sea que merezca quitarle la vida, muy por el contrario, merece un gran cariño, un gran afecto, y aquí están estos señores que le presionan al médico para que se... Entonces, cuando hay aborto libre, está rutinizado el diagnóstico prenatal. Esto se ha profundizado, ya lo decía acá Juan Pablo II, pero se ha masivizado. Yo creo que en los países donde hay aborto libre, esto se ha convertido en regla general. Y segundo medio de presión, las obras sociales. ¿Por qué? Si vos decidiste tener un chico con síndrome de Down o con X discapacidad, nosotros vamos a tener que pagar todas las prestaciones si vos tenías chance de abortarlo a tiempo. Para eso está Tranquility. Hacete el test de Tranquility y entonces abórtalo a tiempo. Entonces, ¿por qué yo, sistema de salud, me voy a tener que hacer cargo? Caín. ¿Soy yo acaso el guarda de mi hermano? ¿Me tengo que hacer cargo yo de mi hermano? No. Entonces se te cargo vos. Entonces presiona hacia los padres para que aborten, porque si no, no los incluyen en la cuestión de salud. ¿Por qué te voy a tener que cubrir a estos chicos si vos podrías haberlo abortado a tiempo y no lo abortaste? En términos de, y para ir cerrando, otro aspecto que se ha profundizado es el de la fecundación artificial. Hace 20 años la fecundación artificial, cuando salió Evangelium Vitae, se discutía en torno a la infertilidad, y hoy ha cambiado. Hoy el tema de la fecundación artificial se discute en torno a las biotecnologías, al deseo reproductivo, al deseo de querer tener un hijo y a manipular el embrión como si fuera una simple cosa. Esto acá sí que ha habido una profundización de los problemas que ya anunciaba la Evangelium Vitae, ya lo decía con claridad: la fecundación artificial genera vidas y las destruye, pero esto se ha profundizado, está totalmente desmadrado, y en nuestro país especialmente. Último punto, ¿qué pasó en nuestro país? Podríamos decir que cambió muchísimo. En 1995 tendríamos un contexto general de defensa de la vida y la familia consistente con nuestra cosmovisión. La verdad que de 2002 para acá
los cambios legislativos han sido muchísimos y ha profundizado el cuadro de amenazas de la vida. Hoy ya no tenemos un contexto coherente con nuestra visión. Por eso surgen nuevos problemas, porque estamos en un contexto mucho más adverso. Tenemos desde 2002 ley de salud reproductiva que obliga a entregar anticonceptivos, que después se reformó, se hizo un decreto, incluyeron la píldora del día después y todo el problema de la anticoncepción de emergencia. Tenemos ley de fecundación in vitro de 2013. Tenemos Código Civil que legitima la fecundación in vitro, 2014, entra en vigencia dentro de un mes y medio. Tenemos ley de muerte digna, que no es eutanasia, atención, no tenemos una eutanasia directa ni suicidio asistido, pero tenemos la posibilidad de renunciar a alimentación e hidratación, que son formas encubiertas. Pero no tenemos eutanasia. O sea, podemos decir que todavía ni aborto ni eutanasia abiertamente lo tenemos. Tenemos, bueno, por supuesto, el cambio en materia de familia, el cambio de concepción de matrimonio, que implica un cambio en la concepción de la educación de los hijos, que esto alteró también la familia y generó demandas en materia de fecundación artificial. Tenemos una profundización del problema también en general del aborto, ya no por vía legislativa, sino por vía judicial. Quizás ese era un cambio que no está del todo tratado en Evangelium Vitae y que se ha producido en los últimos 20 años. Una mutación del ámbito legislativo al ámbito judicial. Si uno lee Evangelium Vitae, está muy centrado en el legislador que crea derechos por vía legal. Y en los últimos 20 años, y especialmente en América Latina, bueno, Inés en esto lo maneja mucho mejor que yo, la vía que se impuso para abrir caminos de aborto y eutanasia ha sido la jurisprudencial, no tanto la legislativa. O sea, nuestros países no han logrado imponer el aborto o la eutanasia por vía legislativa, salvo en Uruguay, el único país latinoamericano que votó aborto legislativamente es Uruguay. Ningún otro país latinoamericano votó aborto en legislación, lo cual indica que los pueblos siguen siendo pro vidas, pero que los jueces, que no tienen control y que son mucho más, por así decirlo, menos, que han estado menos bajo un escrutinio menos estricto que los legisladores, han legislado esto, y en nuestro país el fallo bastante infame de 2012 sobre el aborto, que la verdad que es un fallo que ha causado muchísimo daño en todo el país. Es un fallo que legalizó, que en realidad no legalizó, pero que hizo una interpretación amplia del Código Penal y permite el aborto por violación, pero con condiciones tales que cualquier persona puede alegar violación y ir y obtener un aborto, y se está usando como mecanismo de legalización en los hechos. Entonces tuvimos, ¿qué cambio? Podría decir que, bueno, tuvimos un giro de lo legislativo a lo judicial, a nivel ya nacional y regional. La Corte Interamericana en el 2012, un fallo que se llama Artavia Murillo, consideró que el embrión no era persona, con lo cual es como decir, hagan lo que quieran con los embriones, a nosotros no nos importa, y lo pretenden imponer para toda América Latina. O sea, que lo que no se logró en la legislación es unos jueces en Costa Rica, 10 personas, no sé cuántos son, poco menos, 6, le imponen a todo el continente que el embrión no es persona. Este es un cambio que no podía prever San Juan Pablo II. En Europa el proceso es parecido a través del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las Cortes, el giro hacia el debate judicial es un giro nuevo. Esto daría para más largo, tiene que ver con otra concepción del derecho, que es el llamado Estado de Derecho Constitucional, pero ese es un giro que está presente y que de alguna manera en el documento del Papa Francisco en Evangelii Gaudium aparece una mención cuando habla de los derechos individuales que no tienen que ser vistos como libertades absolutas. Bueno, creo que estoy en una hora exacta. Espero que no haya sido demasiado aburrido para las 9 de la mañana de un domingo medio fresco. Les agradezco la atención y bueno, queda abierto a las preguntas. No dije las cosas buenas, gracias Inés. Bueno, el capítulo primero, gracias, termina efectivamente con signos de esperanza, ¿no? Y los signos de esperanza que él mencionaba, yo creo que se han profundizado, se han mejorado. O sea, creo que ha habido un camino
lo que se llama la tarea pro vida, que también ha crecido, ¿no? Se vincula, él habla acá de las iniciativas y movimientos de sensibilización en favor de la vida, de la medicina, de los voluntarios, de los grupos de acogida, de la sensibilidad, me parece que todo eso ha habido un crecimiento, ¿no? Especialmente en nuestro país. Si uno mira, bueno, Argentina conserva una riqueza de iniciativas en favor de la vida, de grupos que se mueven, que tratan de generar, que se han ido especializando, que aportan desde distintos lugares. Después vamos a hablar de esto en el final, cuando sea el bloque final del laico, qué aporta el laico. Pero me parece que en ese sentido, si uno mira en perspectiva, dice, bueno, en 20 años es verdad que ha crecido las amenazas, pero bueno, también siempre crecen las personas y los grupos y las instituciones que tratan de reaccionar frente a esto. Y me parece que en este sentido hay como una... lo que yo destacaría como signo de esperanza es esta... como que ha crecido la especialización, diríamos. Hoy tenés gente que sabe trabajar, que trabaja más la parte comunicacional, gente que trabaja más la parte de contenido jurídico. De pronto nosotros, yo trabajo en eso, yo soy abogado, profesor de la UCA, profesor de la UBA, y dirijo el Centro de Bioética, Persona y Familia. Soy además bueno, abogado, por supuesto, y como cristiano estoy consagrado a Dios. Y entonces me parece que hay como una especialización. Entonces nosotros, por ejemplo, trabajamos todo lo que es en el Centro de Bioética, todo lo que son los contenidos. Algunos de ustedes recibirán nuestros boletines. Tratamos de generar pensamiento y contenidos para la tarea. Después hay muchísimos grupos pro vida por todo el país, grupos que se dedican a formarse, a dar charlas, a hacer charlas en los colegios, a prestar servicio, que es una tarea espectacular. Después también hay muchos centros de ayuda a las mujeres, grupos de ayuda a las mujeres. Hay pocos hogares, la verdad que para todo lo que sería el problema tenemos pocos hogares, pero hay gente que trabaja muy bien en esa parte de los hogares para madres, acompañamiento en adopción. Quizás podríamos decir que en torno a la adopción estamos en un momento como de punto de inflexión, porque en general la legislación argentina ha promovido la fecundación artificial por sobre la adopción, eso está claro, y entonces la adopción está como en un momento de impas. Es muy difícil, o sea, se le vuelve es percibido además como muy problemático adoptar, y entonces la verdad que quizás esa sería una línea a trabajar. Y después tenés grupos que trabajan con legisladores, que tratan de acercar material a los legisladores, gente que trabaja con la prensa. Bueno, me parece que ese también es un signo de esperanza, que hay como una especialización y como que se va percibiendo que necesitamos como cada uno aportar desde su lugar, desde su impronta propia. Por ejemplo, en este momento se está haciendo en la OEA, en Washington, la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos. Los temas de la vida son parte de esa agenda, y hay un montón de grupos de toda Latinoamérica que han ido allí, que están en este momento en la OEA. Si ustedes buscan, por ejemplo, Frente Joven o gente que está trabajando en esto, van a tener todos los datos de lo que está pasando en Washington. Y ya el año pasado, cuando fue en Asunción, hubo una presencia y se lograron éxitos a nivel regional a partir de esta organización de una red de trabajo pro vida latinoamericana. También hay una mayor coordinación global, coordinación a nivel internacional, y bueno, todos estos son experiencias que también van creciendo, ¿no? Acá Juan Pablo II termina el capítulo primero de una forma un tanto dramática, pero que es muy impresionante, pues dice que este horizonte que acabamos de ver de luces y sombras debe hacernos a todos plenamente conscientes de que estamos ante un enorme y dramático choque entre el bien y el mal, la muerte y la vida, la cultura de la muerte y la cultura de la vida. Estamos no solo ante, sino necesariamente en medio de este conflicto. Todos nos vemos implicados y obligados a participar, con la responsabilidad ineludible de elegir incondicionalmente en favor de la vida.
Siempre me impactó esta frase, que estamos realmente en medio de un conflicto, de una batalla entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte, y cómo esto se está jugando en nuestras vidas personales, familiares, sociales y globales, ¿no? Y bueno, también ser conscientes de ese contexto y la desproporción de fuerzas. Pero bueno, justamente el Evangelio está lleno de desproporciones, ¿no? O sea, desde los 2 pancitos, los 5 panes y los 2 pescados, en adelante siempre todo es una desproporción en el Evangelio. Y bueno, así consiste la misericordia de Dios, que obra de esa manera. El poder de Dios obra desde la fragilidad del Dios que se hace hombre, ¿no? Bueno, y como último punto, sí, este hecho de la esperanza, el capítulo primero lo cierra obviamente en Jesucristo, ¿no? La sangre de Abel, ahora hay una sangre que nos redime, que es mucho más poderosa y que clama al cielo y que es redentora, que es la sangre de Jesucristo. O sea, ya no es la sangre de Abel que clama al cielo, como decía Génesis 4, sino que ahora hay una sangre que es mucho más purificadora, que es la sangre de Cristo. Entonces, también nosotros asociados a Cristo, y esto tiene todo un contenido espiritual de fondo. Así que bueno, esos serían los signos de la esperanza, gracias a la pregunta de Inés. Bueno, no sé si hay una pregunta, comentario. ¿Se entendió el contexto de las amenazas?